El conejito berrinchudo. En un bosque muy especial, donde los árboles agitaban sus hojas con el viento y las flores brillaban como pequeñas estrellas, vivía un conejito que era conocido por todos. Era tierno, peludito y tenía orejas largas que se movían cuando estaba emocionada. Pero también tenía algo que hacía que los demás animales del bosque lo miraran con preocupación. Le encantaba hacer berrinches. Cuando algo no salía como él quería, empezaba a patalear, a saltar de un lado a otro y a llorar tan fuerte que todo el bosque podía escucharlo. Los otros animales ya estaban acostumbrados a sus berrinches. Aunque lo querían mucho, sabían que no siempre era fácil lidiar con él. Un día soleado, mientras el conejito daba un paseo por el bosque, llegó al jardín de la abuela tortuga. Allí vio una pequeña zanahoria que apenas estaba comenzando a crecer. Quiero esa zanahoria ahora mismo, gritó emocionado. La abuela tortuga, que siempre hablaba con mucha calma, le respondió: «Esta zanahoria todavía no está lista. Debes esperar a que crezca más para que sea dulce y deliciosa». El conejito no entendió eso de esperar. Él quería la zanahoria en ese mismo instante. Así que empezó a patalear y a gritar: no es justo. La quiero ahora. Los otros animales que estaban cerca, el castor, la ardilla y hasta el búho, solo suspiraron y se alejaron. Ya sabían cómo terminaría esto. El castor murmuró: siempre hace lo mismo. Pero la abuela tortuga no se inmutó. Con una sonrisa tranquila, le dijo: «La paciencia es una virtud. Si esperas, verás que la recompensa será mucho mejor». El conejito, aún molesto, se fue refunfuñando. No entendía por qué tenía que esperar si él ya sabía lo que quería. Esperar es aburrido, pensó mientras caminaba por el bosque. Al día siguiente, el conejito vio a su amiga la ardilla jugando con un globo colorido. Se vio tan divertido que corrió hacia ella y exclamó: quiero jugar con el globo ahora mismo. La ardilla, sorprendida por su tono insistente, trató de explicarle: espera tu turno. Todos queremos jugar con el globo, pero debemos compartirlo. El conejito no quería escuchar. Comenzó a hacer otro de sus famosos berrinches. Saltaba, pataleaba y gritaba tan fuerte que asustó a algunos pajaritos que estaban cerca. Mientras tanto, los otros animales observaban desde lejos. La ardilla se acercó y le dijo con dulzura: si esperas tu turno, podrás disfrutar mucho más del juego. Además, así todos nos divertiremos juntos. Por primera vez, el conejito recordó las palabras de la abuela tortuga. La paciencia es una virtud. Decidió intentarlo. Se quedó quieto y esperó. Cuando finalmente llegó su turno de jugar con el globo, se divirtió muchísimo. Saltó, corrió y rió junto a sus amigos. Fue uno de los momentos más felices que había tenido en mucho tiempo. Al final del día, el conejito regresó al jardín de la abuela tortuga. Allí vio que la pequeña zanahoria que había visto antes ya no era tan pequeña. Ahora estaba más grande, más naranja y parecía brillar bajo el sol. Abuela tortuga, he aprendido algo hoy. He aprendido a ser paciente. ¿Puedo tener la zanahoria ahora?, dijo tímidamente. La abuela tortuga lo miró con cariño. Claro que sí. Ahora podrás disfrutarla, porque ha crecido lo suficiente. Mira qué hermosa es, respondió. El conejito dio un pequeño mordisco a la zanahoria y sabía increíble. Era dulce, jugosa y mucho más deliciosa de lo que había imaginado. En ese momento,
comprendió que la espera había valido la pena. Desde entonces, el conejito cambió. Ya no hacía tantos berrinches ni exigía las cosas de inmediato. Había aprendido que ser paciente y esperar un poco podía traer grandes recompensas. También descubrió que compartir y respetar a los demás hacía que todo fuera más divertido. Queridos amigos, este cuento nos enseña algo muy importante. La paciencia es como un superpoder. A veces queremos las cosas rápidas, pero si esperamos un poquito, podemos obtener algo aún mejor. Además, cuando compartimos y somos amables con los demás, todos podemos disfrutar juntos. Recuerden que la paciencia y el buen comportamiento hacen que el mundo sea un lugar más feliz. Ustedes pueden lograrlo. Hasta la próxima aventura.